Tiene la palabra José María Rodríguez Velez. Pues como delegado de misiones tengo el honor de presentar hoy a don José María Calderón Castro, que es sacerdote de Madrid, nacido en Madrid, ordenado en el año 89, que ejerció su ministerio en distintas parroquias de la ciudad, entre ellas el Sagrado Corazón, parroquia misionera por excelencia. Allí pudimos vivir la JMJ en el 2011. Es licenciado en Teología Moral, entre otras muchas tareas. Ha sido conciliario diocesano de Acción Católica en Madrid, conciliario en Manos Unidas. Desde 2007, delegado episcopal de misiones y director diocesano de Obras Misionales Pontificias de Madrid. Siempre vinculado al mundo misionero, colaborador con las misioneras de la caridad, como capellán y confesor. Desde 2023 es coordinador internacional del movimiento Corpus Christi, fundado por la Madre Teresa de Calcuta para sacerdotes diocesanos. Ya hace años que se dedica a viajar por el mundo, ahora como director nacional de OMP, pero ya en su momento acompañando a jóvenes en experiencias de verano, sobre todo en países como Etiopía, Cuba, Sierra Leona, Rumanía, Ghana, Mozambique. En 2019 fue nombrado por la Santa Sede director nacional de Obras Misionales Pontificias en España. En 2020, miembro de la congregación, de la entonces Congregación para la Evangelización de los Pueblos, hoy denominado Dicasterio para la Evangelización, y forma parte de ese dicasterio en representación de los directores nacionales de Obras Misionales Pontificias de todo el mundo. En 2022 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Domus Missionalis, institución que sostiene los colegios misioneros en Roma, donde viven en torno a 500 jóvenes originarios de territorios de misión. 5 años después de su nombramiento como director nacional de OMP en España, se le ha renovado desde la Santa Sede ese nombramiento, quiere decir que se ha confiado en su labor, y recientemente, hace nada, acaban de tener la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias en Roma, donde ha podido estar, entre otros, con el Papa León XIV, que les ha recibido, les ha tratado personalmente, y también con el Cardenal Tagle, que es el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y responsable de las Obras Misionales Pontificias. Es un honor tenerle aquí entre nosotros en este día. Es costumbre que el director nacional visite las delegaciones de misiones. Hace años, tal día como hoy, teníamos aquí a Anastasio Gil, que en paz descanse, coincidiendo con las bodas de oro de don José, el obispo de Brasil, pues había venido Anastasio. Hoy, en otra fecha, también Jesucristo Sumo Sacerdote, nos acompaña José María Calderón, por eso agradecemos que cuando le hemos invitado haya aceptado, pues encantado. Agradeceros a todos vuestra presencia, también al grupito, algunas de las de la delegación de misiones que estáis ahí presentes, que habéis querido honraros también hoy con la presencia, dado que tenemos aquí a nuestro director nacional. Pues nada, nos vamos ya está dicho todo. Bueno, yo soy un cura de Madrid, es principalmente eso lo que soy y para lo que me ordené, y ya está, para ser cura de Madrid y trabajar en lo que me pidiera la Iglesia, y aquí estoy. Por lo tanto, todo lo demás pues son cosas que quedan muy bien. Gracias. Bueno, pues le doy gracias a don José Luis y a mi tocayo por haber confiado en mí, por haberme invitado, cosa que cuando ocurre me impresiona, porque no lo entiendo muy bien por qué se me invita, pero bueno, también lo entiendo por una razón, porque a mí me toca representar una institución que es muy bonita, que es las Obras Misionales Pontificias, que no es una ONG. No es una ONG, es una parte de la Iglesia, es una institución que tiene la Iglesia, es un departamento que tiene la Iglesia para ayudar al Santo Padre, por eso es pontificias, en su labor de atender todas las actividades y todas las pastorales de los territorios de misión, de los 1.132 territorios de misión que hay en el mundo. 1.132 territorios, que decir como 1.132 diócesis, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que algunas diócesis no son como Ciudad Rodrigo, sino que son como toda Andalucía junta. Entonces es como mucho volumen para una sola diócesis, un solo obispo y a lo mejor 5 sacerdotes, no pocos, 5 sacerdotes, ¿verdad? Toda Andalucía. Tela marinera, ¿no? Pues entonces ahí están, esos son los territorios de misión en gran parte.
Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y haber confiado en mí. Y bueno, ustedes tengan compasión de este cura, que hará lo que pueda y como sepa. Bueno, la misión. Ustedes saben que, como se decía aquello, todo empezó en Galilea, ¿se acuerdan, no? Todo empezó en Galilea. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Todo empezó un día en el que el Señor viene a la tierra y dice, y le buscan los apóstoles y dicen, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando, Y dice Jesús, Lucas 4:43, es necesario que proclame el reino de Dios también en otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Desde nuestro Señor Jesucristo aprendemos que la fe y el Evangelio no es algo para conservar y guardar cada uno de nosotros, sino para extenderlo por todo el mundo. Fuego he venido a traer a la tierra y ¿qué quiero sino que arda? Y ahora que hemos vivido todo este tiempo de Pascua, que terminó el pasado domingo con el domingo de Pentecostés, pues recordamos aquello del Juan 17:18, como tú me has enviado al mundo, así los envío yo también al mundo. Y los apóstoles cogieron el relevo del Señor y no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio por todas partes. Hubo un director nacional de obras misionales pontificias, el primero que hubo en España, que estuvo, ni más, gracias a Dios, eso ya se ha... Sí, señor, también se llamaba José María. Y bueno, pues gracias a Dios la Iglesia ha sido inteligente y ha dicho que no podemos estar más de 10 años. Él estuvo desde el año 1926, hasta el año 1967, que murió en un accidente de tren. Viniendo de Santiago de Compostela hacia Madrid, descarriló y de hecho está enterrado allí con más gente, ¿no? Bueno, pues él le tocó hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora aquí, hablar en una asamblea de sacerdotes en una diócesis de España, y el obispo le presentó, aquí viene don José María a hablaros de sus misiones. Y entonces el obispo, don José María le dijo, señor obispo, lo siento, vengo a hablar de las suyas, de las que yo estoy encargado de ayudarle, porque yo soy una ayuda para que usted cumpla su ministerio episcopal como obispo de la Iglesia. Y es que las misiones no es mías, las misiones son de la Iglesia. La Iglesia nació para la evangelización, esa es la razón de ser de la Iglesia. El otro día el Papa León XIV nos decía una frase que a mí me impactó, porque el Papa Benedicto XVI había escrito cuando hablaba de la Eucaristía, decía, la Iglesia hace la Eucaristía, la Eucaristía hace la Iglesia. Y el Papa León XIV dice, igual que él, yo digo, la Iglesia hace la misión hace la Iglesia. Y es muy importante esto, o sea, la Iglesia nació para la evangelización, para ser misionero. Por lo tanto, no es el capricho o la inquietud que tiene José María Calderón, que viene aquí a cortaros un rollo, sino es la labor que toda la Iglesia, como por ser cristianos lo tenemos, es la razón de ser. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia y reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección. Ni más ni menos que San Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, número 14. Luego Juan Pablo II dice, porque todos los papas lo han dicho de una forma u otra, la misión a dientes es una actividad primaria en la Iglesia, esencial y nunca concluida. Y es que la causa misionera debe ser la primera, porque concierne al destino eterno de los hombres. Benedicto XVI, también hoy la misión a dientes debe ser el horizonte constante y el paradigma de cualquier actividad eclesial que realicemos. Y el Papa Francisco que comienza su ministerio con la Evangelii Gaudium, no deja de repetir que el paradigma de toda la obra, de toda la labor de la Iglesia, de todas las labores pastorales que tiene la Iglesia, es la misión, la evangelización. Y cuando habla de la Iglesia tiene como tarea primera la evangelización, explica el Papa Francisco,
Primera no solamente porque es lo primero que se habla y después ya se puede cambiar de tema. Es primera porque es lo primero y es lo que tiene que estar constantemente en todo lo que hacemos. Por lo tanto, queridos hermanos en el sacerdocio, la evangelización, la misión es nuestra vocación. Es para lo que hemos sido constituidos sacerdotes de esta Iglesia, para llevar a Cristo a los demás, para ser conscientes de que Cristo necesita ser conocido y amado en toda la tierra, ¿verdad? ¿Qué significa ser paradigma? El paradigma es el ejemplo, lo que es algo ejemplar para algo, ¿no? Toda la labor de la Iglesia debe tener como ejemplo la misión. Cuando Francisco dice que la Iglesia, que la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia, lo que está diciendo es que toda la mentalidad y las obras de la Iglesia, sean de ámbito cuales fuera, tienen que tener como raíz y fundamento la lógica de la misión. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Bueno, pues yo quiero con esto deciros que no nos cansemos, que no nos desanimemos, que nos entusiasmemos con lo que el Señor nos ha encargado. Yo sé que estoy vendiendo miel al mielero, y que esto es más difícil. Es decir, ustedes ya son pastores y yo, ¿qué les voy a decir? Que no sepan ya. Pero no me queda más remedio y no me queda otra intención que apoyarles y que encomendarles. Quiero decir las cosas. La diócesis de Ciudad Rodrigo, que es pequeñita, tiene, si no me equivoco, 29 misioneros. 29. Un obispo. No todas las diócesis tienen un obispo misionero por ahí, Un obispo tiene 17 religiosas, 11 religiosos. Y están en 17 países. Pues eso es un regalazo. Eso es un mérito precioso, ¿no? Poder decir, joder, tenemos señor obispo, usted tiene 17 miembros de esta diócesis que están sembrando el Evangelio en 17 países distintos, entregando su vida. El obispo ya jubilado, ¿verdad? Celebrabais aquí el 50 aniversario de su ordenación. Ya está jubilado, pero sigue en Brasil y allí está el hombre ofreciéndose y entregándose en lo que vive. Pues esa es una labor muy bonita. Y también puedo decir que tengo que dar las gracias. Yo cuando me reúno con gente tengo que dar las gracias. Soy el director de Obras Misionales Pontificias de España y tengo la suerte de poder decir que España es el segundo país del mundo en entregar dinero al Santo Padre para las misiones, después de Estados Unidos. O sea, que es que nos comparamos con Estados Unidos, que no está mal. Entre Estados Unidos y España entregamos el 40% de todo lo que la Santa Sede recibe para las misiones. Entre Estados Unidos y España, que es como el león y el ratón, ¿verdad? Ahí juntos y todo, pues eso es gracias a ustedes, es gracias a los españoles y gracias a la labor pastoral que hacemos y la concienciación misionera que hay. Por lo tanto, lo primero que tenemos que descubrir es que esto es muy bonito, los datos son muy grandes, nos llenan de orgullo y de alegría, pero una tercera parte del mundo no conoce a Jesucristo. Una tercera parte del mundo no sabe que Jesucristo se encarnó en el seno de la bienaventurada Virgen María y que vino a salvar a los hombres. Una tercera parte del mundo no sabe que Cristo nuestro Señor ha venido a traerles el amor de Dios y a decirles que ellos también han sido elegidos por el Señor. Por lo tanto, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que no podemos pensar que esto son cosas del pasado o cosas o una cosa meramente romántica. Tenemos que saber cómo estamos viviendo y cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Y mirar a la misión como una tarea que no solamente nos debe llenar de romanticismo y qué bonito, sino también de inquietud y de deseos de servir a Dios y servir a nuestros hermanos los hombres. Y mirar el mundo quiere decir mirar la realidad tal como es y no tener miedo a la realidad. Cuando nos enfrentamos con la realidad tal como es, podemos tener la tentación de encerrarnos. Lo decía Evangelii Gaudium número 85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre.
Lo dice el Papa Francisco, esa expresión la han oído miles de veces porque la dice. Y es verdad, vemos el mundo y decimos, y podemos ponernos a cantar como cantaban nuestros mayores, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo, señor Marcario? ¿Cómo está el mundo? ¡Qué atrocidad! Y decir, no hay nada que hacer, yo ya no puedo hacer nada, este mundo se nos escapa de las manos. Pues dice, nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades hay que seguir adelante y decir como San Pablo, como yo San Pablo, te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña. Queridos amigos, el mundo nos tienta a ser negativos, pesimistas. No podemos hacer más. El mundo se nos ha escapado de la mano. La Iglesia ha perdido toda la posibilidad de evangelizar. No es verdad. Con Cristo nosotros estamos con Cristo. Y, usando el fútbol, estamos en el equipo vencedor. En el equipo vencedor. Con Cristo siempre estamos en el equipo vencedor. Por lo tanto, no nos dejemos robar la alegría del Evangelio, gritaba Evangelii Gaudium número 97. En la Acción Católica, donde dediqué 15 años de mi vida a ser conciliario en Madrid, ¿verdad? En la Acción Católica General de Madrid estuve 15 años conciliario, aprendí eso de ver, juzgar y actuar, que todos hemos oído en algunas ocasiones, incluso a lo mejor lo hemos vivido, ¿verdad? Y es muy buena técnica, ¿no? Ver, juzgar y actuar, ver el mundo, no tener miedo al mundo. El mundo, a mí me encanta esa frase de San Pablo, ¿verdad? El mundo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El mundo lo ha entregado a los cristianos, lo ha entregado a los que tenemos fe. Por tanto, mirar el mundo tal como es, sin miedo al fracaso, sin miedo a las adversidades, a las ambigüedades de este mundo y tirar para adelante, ¿no? No obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por una cultura globalizada actual, que sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Francisco, Evangelii Gaudium número 77. Por eso es muy importante crear espacios motivadores y sanadores para los que queremos seguir a Cristo. Y ahí tenemos la iglesia, tenemos la sacristía donde nosotros nos reunimos, donde nosotros vivimos, tenemos el presbiterio con el que convivimos, con el que compartimos. Es el lugar donde podemos reforzar nuestro entusiasmo y nuestro deseo de servir al Señor y de servirle con alegría, con entusiasmo. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios. El primado siempre es de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero y que es Él quien hace crecer. Esta convicción son palabras también del Papa Francisco, Evangelii Gaudium número 12. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de las tareas tan exigentes y tan desafiantes que toman nuestra vida por entero. Estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar. Por lo tanto, no tengamos miedo a lo que el Señor nos vaya pidiendo. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera. Tenemos esa tentación, y como sacerdotes, y a más viejo, más pellejo. O sea, yo ya voy haciendo años, y entonces de ver el mundo y decir, qué desastre, esto ya no. No, Señor, no nos dejemos intimidar por el demonio y por la situación que vivimos. Estamos aquí para llevar a Cristo, y Cristo nunca puede perder batallas determinadas, pero no va a perder la guerra entera. Por lo tanto,
que nos entusiasmemos con nuestra misión en medio del mundo, que nos entusiasmemos con la labor que el Señor nos está poniendo. Yo tengo que reconocer que hablo con José María y de los curas con los que he estado hablando hoy, ¿verdad? Claro, tienen una acumulación ustedes de cargos, son acumulaticios en esta diócesis los cargos, pues, oye, vívanlo con entusiasmo, porque si no, qué horror, eso pesa mucho, ¿no? Pues vívanlo con entusiasmo y con ilusión, hay muchas cosas que hacer todavía, y gracias a Dios que tenemos a Dios que nos ayuda, ¿no? El ser misionero no está reservado para aquellos que han recibido una vocación para irse a Dientes, a Mozambique o a irse a Nicaragua, ¿verdad? Ser misionero somos cada uno de nosotros, como decía el Papa Francisco, todos, pues todos. Es un compromiso de todo bautizado y de todas las comunidades cristianas. Se trata de una misión esencial y no meramente opcional o posible. Palabras del Papa Francisco en el año 2013 a los directores nacionales de obras misionales pontificias, ¿verdad? En virtud del bautismo recibido, cada uno de nosotros se ha convertido en discípulo misionero. El Papa Francisco se cargó el I. Antes se decía, somos discípulos y misioneros. No, ya no somos discípulos y misioneros, somos discípulos misioneros. El I no es una opción. No, yo me acuerdo cuando yo era seminarista, el párroco con el que estuve en mi última etapa de pastoral decía, yo es que Dios no me ha dado el carisma de Cáritas. Yo decía, bueno, pues yo en ese momento era un chaval y me parecía lógico. Luego me di cuenta que eso no se puede decir. O sea, que yo soy sacerdote, yo tengo el carisma de todos los carismas de la Iglesia en los que me encargue la Iglesia. Si yo estoy en un sitio de caridad, pues también tengo pues yo no puedo decir, yo no tengo el carisma de la misión. En virtud del bautismo lo he tenido. Somos bautizados y enviados. Todos los cristianos somos misioneros. Allí donde estamos, testimoniamos a Cristo y tenemos que sentir la responsabilidad de hacer presente a Cristo con nuestra vida, con nuestra palabra. Segundo, no tenemos que tener miedo a proclamar a Cristo. La evangelización es para el hombre. Cristo ha venido a salvar a todos los hombres. Quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A veces, dice el Papa Francisco, a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones. El misionero, coge aquí unas palabras de Redemptoris Missio, el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. A veces tenemos miedo de proponer a Cristo a los demás. ¿Por qué? Porque pensamos que imponemos. Yo no impongo nada, yo propongo. Yo lo que no puedo hacer es, lo decía el Papa Francisco muchas veces, ¿verdad? No consiste en hacer proselitismo, pero no puedo dejar de proponer la verdad que llevo en mi corazón y que el hombre de hoy necesita, igual que el hombre del siglo I, que es la verdad de Cristo. Yo no puedo dejar de proponerlo. La libertad le hará que él acoja o no acoja lo que yo le estoy proponiendo. El pecado en él y en mí harán que lo vivamos mejor o peor, pero yo no puedo dejar de proponer. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone. Cada uno de nosotros. Todos los hombres, todas las mujeres. No es algo ajeno al hombre, no es algo que sea propio de una determinada cultura o lengua o forma de ser. No vendemos nada, proponemos a Cristo, al Señor, al encuentro personal con Él. Evangelii Gaudium 265. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y no puede sostenerlo y elevarlo, y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada más Él puede llegar, Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, solo podemos ser misioneros, dice el Papa,
Alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los demás. Esa apertura del corazón es fuente de la felicidad, porque hay más alegría en dar que en recibir. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que sentir la responsabilidad de la misión y no podemos tirar la toalla, no podemos encerrarnos en nosotros mismos ni encerrarnos en nuestra sacristía, nuestro ambiente, ¿verdad? Qué bien se está aquí, qué a gustito está aquí. Y cuando yo le estoy hablando a ustedes y son sacerdotes y por lo tanto seguro que lo hacen mucho, mucho mejor de lo que yo nunca me hubiera imaginado. Pero eso hay que enseñarlo también a nuestros feligreses, a nuestros laicos, a ellos hay que animarlos. Hay un sacerdote que es beato, el beato Paolo Manna, que seguramente ustedes no han oído hablar de él en su vida, espero que José María sí, porque algo tiene que ver con obras misionales pontificias. El beato Paolo Manna es un italiano, es un sacerdote italiano del siglo pasado, murió a mediados del siglo pasado. Este fue misionero en Myanmar y tuvo que regresar a Italia, a su diócesis, sacerdote diocesano, tuvo que volver por cuestiones de salud. Allí se desesperó, se desanimó y se desencantó porque claro, él quería ser misionero, no podía. Y entonces él descubrió que el Señor le estaba pidiendo que la iglesia italiana fuera más misionera, no que todo el mundo se fuera a la misión, sino que tuviera más entusiasmo misionero. ¿Y saben lo que hizo? Dedicarse a los sacerdotes, a predicar a los sacerdotes, a visitar los seminarios, a trabajar con los sacerdotes, a dar retiros en las diócesis, para entusiasmar a los sacerdotes con la evangelización y la misión, no para que se fueran a las misiones, sino porque decía: si yo consigo que un sacerdote tenga verdadero entusiasmo misionero, irá a la comunidad en la que él está trabajando y la transformará en una comunidad evangelizadora. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años de ese congreso, Parroquia Evangelizadora? Que se celebró en Madrid. Yo era jovencísimo, no sé si ha servido para algo o para nada, no lo sé porque a mí me pilló muy joven, pero desde luego lo tenemos que recuperar. Es decir, las parroquias tienen que ser lugar de evangelización. ¿Y quiénes tienen que llevar ese espíritu misionero en las parroquias? Pues ustedes, vosotros, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros en nuestro lugar y ser nosotros testigos de eso que el Señor nos pide. Este beato Paolo Manna escribió libros también para animar a la misión. Los obispos de Italia censuraron sus libros, prohibieron que los seminaristas leyeran los libros. ¿Saben por qué? Porque todos se querían ir a la misión y dejar las diócesis y dijeron los obispos: estos libros que no los lean nuestros seminaristas, que se nos van. Bueno, pues bendito sea Dios, bendito sea Dios que ese entusiasmo creía. Eso mismo hizo, es que ahora me estoy dando cuenta que no me sale el nombre, Sagarmínaga, don José María Sagarmínaga, el primer director nacional de las obras misionales pontificias, que antes no dije el apellido porque no me salía ahora, Sagarmínaga. Bueno, pues él es lo que hizo igualmente cuando le nombran director nacional de las obras misionales pontificias, el primero, en el año 1926, se dedica a ir a todos los seminarios, se dedica a ir a todos los retiros de curas, de tal. ¿Para qué? Para entusiasmar a los sacerdotes con el tema de la misión. No es con el fin simplemente de provocar vocaciones misioneras ardientes en lugares de Hispanoamérica o de África, que también. Era porque estaba convencido de lo mismo que el beato Paolo Manna. Si yo tengo un sacerdote que está enamorado de la misión, que está enamorado de la evangelización en su corazón, transmitirá ese entusiasmo a los fieles. Y esas parroquias, esas comunidades cristianas, y esos movimientos, esas asociaciones de fieles y esos colegios donde ellos trabajan se convertirán en un faro de misión, un lugar donde la evangelización sea importantísima, ¿vale? Por lo tanto, que nos tomemos esto en serio, pero esto no quiere decir que no nos planteemos también la misión adyentes, ¿verdad? No podemos dejar de hablar de la misión adyentes. Esos 1132 territorios que hay de misión necesitan de sacerdotes, necesitan de vidas religiosas, necesitan de vida cristiana. Cuando tú tienes, como he dicho antes, una diócesis como Andalucía, ¿verdad? Tan grande como... No es mentira, es el vicariato de Requena, en Perú. Hay un obispo que es franciscano y tiene 3 sacerdotes y 3 religiosas. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Tenía otros 3 sacerdotes, pero ya cumplieron los 90 años y los mandaron a España. Entonces, 3 sacerdotes y 3 religiosas. Y en sus barcas tienen que recorrer... Es verdad que la población
es poca, en ese territorio no hay lo que hay ni en la mitad de Andalucía, vale, muy bien, pero no dejan de ser comunidades que hay que atender, que hay que al menos celebrarles la misa o ir a ayudarles a predicarles la palabra de Dios una vez al mes, o una vez cada 3 meses, o una vez al año al menos, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Pues que seamos conscientes de que hace falta también misioneros, ¿eh? Cada bautizado va a entender que la vida cristiana es una vocación por la que el Señor nos llama a ir al mundo y predicar el Evangelio. Y cuando oímos eso de ir al mundo entero y predicar el Evangelio, no podemos estar pensando, eso se lo dicen a otros, ¿no? Sino, a ver, ¿qué hago yo? Pues con la oración, con el sacrificio, también con la limosna que estamos dando, ¿verdad? A través de las campañas, también eso es una forma de hacer que la misión se haga presente. Preocupación de la Iglesia para que el Evangelio llegue a todos los hombres. ¿Saben cómo empieza el Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II? Pues empieza Redemptoris Missio. La misión del Redentor está todavía en sus comienzos. No miento, lo pueden mirar. Redemptoris Missio. Dice: la misión de Cristo que fue confiada a su Iglesia está aún lejos de cumplirse. Y dice, la tarea misionera de la Iglesia está todavía en sus comienzos. Redemptoris Missio, pues ahí está, número 1. ¿Por qué? Pues porque hay miles de personas, de hombres y mujeres que no conocen al Señor, y a ellos también hay que llegar. Y hay miles de personas que conocen a Jesucristo pero no pueden recibir los sacramentos, no hay nadie que les enseñe la palabra de Dios, no hay nadie que les predique, ¿no? Prefiero una iglesia herida, frase también del Papa Francisco, ¿verdad? Prefiero una iglesia herida. No tengamos miedo a equivocarnos cuando promovemos las cosas de Dios. No tengamos miedo a equivocarnos, a errar. Cada uno de nosotros somos pecadores. Han dicho muy bien en la acción de gracias de hoy, ¿verdad? Tenemos que dar gracias, pedir perdón y por favor, las 3 palabras que Francisco decía para los matrimonios, pero que nos la debemos aplicar. Claro que tenemos que pedir muchas veces perdón, somos pecadores, pero yo no estoy pidiendo que nadie me siga a mí, yo estoy pidiendo que sigan al Señor. Y cuando me veo yo mis heridas y veo mis esos, soy más capaz de comprender las heridas y las fragilidades de mis hermanos que tengo cerca. Y cuando veo las heridas y los errores que yo cometo en mi vida, también eso me ayuda a ayudar a la gente a decir, ¿lo ves? El Señor no quiere santitos, quiere hombres y mujeres que luchan, que quieren ser mejores, que se esfuerzan. La Iglesia no está hecha por hombres y mujeres perfectos, gracias a Dios, porque menudo horror. Si para ser de la Iglesia hubiera que ser, iba a decir en acento navarro, ¿verdad? Habría que ser, para ser de la Iglesia habría que ser perfectos. Pues no, gracias a Dios, para ser de la Iglesia hay que ser hombres y mujeres convencidos de nuestra pobreza, pero que estamos dispuestos a entregar la vida por el Señor. Salir de nuestras rutinas y monotonías. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Esas son palabras que lo han oído ustedes, saben perfectamente de quién es. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Evangelii Gaudium número 27. Espíritu de salida. Espíritu misionero de los sacerdotes nuestros. No podemos dejar de tener esa inquietud misionera, no podemos dejar de hablar de que nuestra vocación ha sido para llevar a Cristo a los demás. Dice el Papa Francisco era un encanto, pero nos daba cada zurriagazo, nos espabilaba, no se cortaba un pelo a la hora de decirnos las cosas, con perdón a los sacerdotes de modo particular, no sé si a los obispos se lo decía igual, pero a los sacerdotes,
frecuentemente se debe, dice, cuando habla de los sacerdotes que han perdido el entusiasmo misionero, frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios, que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en esa acedia paralizante. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso sacerdotes y consagrados, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, para llevar a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Evangelii Gaudium 78. Aquí yo sé que a ustedes no les pasa, o sea que no tengo ningún miedo, ¿eh? Gracias a Dios no estoy describiendo la diócesis de Ciudad Rodrigo, estoy describiendo mi diócesis, que es Madrid y que es un terremoto. La celebración, por lo tanto, la celebración de la Eucaristía, la vida de oración, la relación entre los sacerdotes nos ayudan a no perder el entusiasmo misionero, a no quedarnos encerrados y a convertir la parroquia, nuestras parroquias, nuestros lugares donde evangelizamos en lugares de evangelización, en que entusiasmen a los demás a ser hijos de Dios, que se creen de verdad su vida como llamada del Señor. Y me salto todo esto. No tener miedo, ¿eh? Somos pocos, somos pobres, pero nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda recibir, ¿eh? El Papa nos habla de las periferias. Ustedes están aquí, cuando se tienen que ir a 50 kilómetros a atender un pueblo, pues están las periferias. Allí hay que estar, ¿eh? Para renovar el ardor y la pasión, motores espirituales de la actividad apostólica de innumerables santos y mártires. He acogido con placer la propuesta de querer, que lo decía el Papa Francisco, ¿verdad? He acogido vuestra propuesta de hablar continuamente de la misión y del don maravilloso que exige la oración, o que da la oración para ser verdaderos misioneros. Por lo tanto, hay 1130 territorios que necesitan evangelizadores, y cada uno de nosotros en nuestro sitio lo somos. España es tierra de misión. A mí un obispo me dijo, un obispo ya jubilado, ya incluso ya fallecido, me dijo: José María, a ver si nos mandas misioneros a mi diócesis, porque aquí necesitamos misioneros. Estábamos en la catedral en un acto de oración y le dije: señor obispo, aquí tiene usted a sus misioneros. Aquí tiene usted sus misioneros. Si usted convierte a todas estas personas que están aquí, laicos y sacerdotes y religiosos y religiosas, si les hace descubrir su vocación misionaria, hay más misioneros en esta catedral ahora mismo que en todo Burundi. Tomemos conciencia de nuestra vocación misionera, ¿eh? España es tierra de misión, sí, pero quien siembra con tacañería, cosecha con tacañería. Pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a tomarnos en serio nuestra vocación misionera, a entusiasmarnos por llevar a Cristo a los demás. Es el mayor tesoro. Lo tengo aquí recogido, pero como he ido leyendo así se me ha olvidado. El texto más bonito de Evangelii Gaudium, no me lo sé de memoria, está ahí escrito y no lo voy a buscar ahora porque perdería el tiempo y no es. Pero no es lo mismo conocer a Cristo que no haberlo conocido. No es lo mismo querer transformar este mundo teniendo a Cristo que querer transformarlo sin Él. No es lo mismo sufrir la cruz con Cristo que sufrirla sin Él. Queridos hermanos, nosotros tenemos a Cristo, el mundo está esperando que lo pongamos en todas partes para que el mundo pueda disfrutar también con nosotros de lo que vivimos. Ya que acabas de estar en Roma en la Asamblea General de las ONPs y os recibió el Papa León, que nos cuentes un poquito si nos dijo algo. Y segundo, en España tierra de misión en los dos sentidos. Yo cuando empecé a delegar de misiones había en España 15.000 misioneros y ahora está en 11.000 o por ahí. Ya no llega. Entonces, ¿cómo está España de entusiasmo misionero? Bueno, yo tuve la suerte cuando todos los años tenemos la asamblea de directores nacionales de obras misioneras pontificias en Roma. La última suele ser la última semana de mayo o la primera de junio.
y nos reúnen allí a los 127 directores nacionales. Es muy impresionante porque esto es como la ONU, es decir, estamos personas de 127 países, ¿no? Es muy bonito, y todo África, y todo Asia, y todo América, y Oceanía, Europa entera, es una gozada. Este año estábamos 120 porque hay algunos que no podían ir, y pues por ejemplo el de Nicaragua no puede asistir porque no le dejan salir, y otros porque por cuestiones físicas o lo que sea no puede asistir. Pues 120 estuvimos. Y todos los años una de las cosas que sí nos hace, que nos regala a Dios, es poder que nos recibe el Papa, ¿eh? Siempre nos ha recibido el Papa. Claro, este año cuando nos mandan el programa, empezaba un miércoles la asamblea y el jueves nos reuníamos con el Papa. Pero el Papa en ese momento, cuando nos mandan el programa, estaba en el hospital. Pues vete a saber si nos va a poder recibir. Y luego va el Papa y se muere. Pues ya no nos puede recibir, eso está claro. Pero a ver si hay Papa para cuando nos reunamos. Pues hay Papa, pero claro, que haya Papa no quiere decir que nos vaya a recibir. Ahora hay que ver si el nuevo Papa también que nos quiere recibir. Pues nos contestaron, al poco tiempo de ser elegido el Papa León, nos contestaron que en efecto nos recibiría tal como estaba previsto. Con lo cual nos llenamos muchísimo de alegría. Además, es verdad que estar en la asamblea, llegamos el miércoles, digo, a la hora de comer, comíamos ya todos allí y estábamos todos muy entusiasmados por conocer al Papa León, que además tenía un plus, que es que había sido misionero, ¿eh? Había estado 30 años en Perú, siendo de Estados Unidos, y eso pues nos da un plus. Y entonces nos recibió, y yo tengo que reconocer que me pareció muy tierno, es un hombre que me genera ternura, porque tiene una sonrisa que no es una sonrisa falsa, es sí exagerada, sino que es como, decía uno, es como la Mona Lisa. Una sonrisa suave, pero que te hace estar al lado de él y que te está escuchando y que te está entendiendo y que te está atendiendo, ¿no? Entonces llegó, empezó el discurso, el saludo nos lo hizo en italiano y luego se puso a hablar en inglés, cosa que yo agradecí porque yo el inglés es lo que domino, y me vino muy bien. Y lo hizo muy, muy bonito y nos dio muchas gracias, casi como la acción de gracias de hoy, ¿no? Gracias, por favor, y el perdón también. Pero gracias a Obras Misionales Pontificias por todo lo que hacéis, por el espíritu misionero que infundís. Y entonces él dijo algo que a nosotros nos agradó, y dice, claro, todos los papas tenemos que dar gracias a OMP por la labor que hacéis, puesto que sois vosotros los que nos ayudáis a nosotros, el Papa, a cumplir con nuestra misión en la Iglesia. Pero yo lo puedo dar doblemente gracias, porque yo he estado en territorios de misión y gracias a vosotros, gracias a la labor que hacéis, yo he podido sacar adelante la pastoral ordinaria de mi diócesis. Por lo tanto, yo sé lo que significa Obras Misionales Pontificias porque yo lo he vivido. Con lo cual, pues es muy bonito, ¿no? Porque ya dices el testimonio personal del Papa. Eso fue bonito. Luego también dio las gracias por tantas cosas y luego pidió, dice, por favor, que no sois encargados de que no se pierda el espíritu misionero, el talante misionero de los cristianos, de que sean conscientes de que la misión depende de todos y de cada uno. Y luego ya se terminó de esto, luego ya terminó con la bendición y fuimos pasando uno por uno a saludarle. Entonces, mientras que íbamos pasando, yo tuve la suerte de que yo me iba a poner allí hacia al mitad del camino, ¿verdad? En un sitio que había hueco, y entonces una religiosa que hay allí, que es la hermana Roberta, directora, la que ha sido responsable de la infancia misionera en Roma muchos años y que es un encanto, me cogió de la mano y me puso ahí, en el primer sitio, ¿no? Enfrente del Papa. Con lo cual, pues fui de los primeros que saludé al Papa, además. Y entonces me acerqué y le besé la mano, y entonces le dije, Santidad, pues soy José María Calderón, de Obras Misionales de España, le quiero dar las gracias por haber dicho sí, seguro por todo el trabajo que nos va a alentar, con lo que nos va a alentar y tal. Y le quiero traer el cariño y la oración de España y de los españoles que estamos entusiasmados de tenerle como romano pontífice. Y entonces me dijo, muchas gracias, reza por mí y que España no pierda ese espíritu misionero que ha tenido siempre y que hasta ahora sigue manifestando. Que España siga siendo un ejemplo de misión. Y ya me fui, porque no te permitían, me dio un rosario y te echan. Corre. Cosa que se entiende, o sea, yo en este caso no puedo decir lo que fue, porque no nos lo dijeron, pero con el Papa Francisco, cuando nos recibía así,
nuestra asamblea, nuestra reunión es a las 9 de la mañana de un día, en este caso era jueves, a las 9 de la mañana. El Papa Francisco ya había tenido otras 2 reuniones anteriormente a nosotros y tenía otras 2 después que nosotros. Con perdón por la expresión, señor obispo, un tío de 88 años que tiene 5 reuniones toda la mañana, ¿verdad? Y estar con 200 personas en cada reunión y saludando a cada uno de ellos, es mucha tela, es muy cansado, con lo cual es muy de agradecer. Entonces ya me senté y luego entonces él, cuando ya se terminó de saludar a todos los que estábamos allí, se puso le ponen una silla ahí en medio, se hizo la foto con todos nosotros, ya todos general, ¿no? Y ahí tuve la suerte de que yo estaba detrás de él y entonces salían todas, y muy bien. El año anterior me puse en el último banco y me tuve que poner de pie para que se me viera, porque eso no se me veía. Bueno, pues esto es un poco lo que pasó el otro día en Roma, que es una cosa muy bonita, ¿no? Un regalo de Dios. Con respecto a los misioneros españoles, cuando yo llegué a Madrid como delegado, que fue en el año 2007, me nombraron delegado de misiones de la diócesis de Madrid, a mí me dieron un listado de 1.500 misioneros madrileños que había en ese entonces. Estamos hablando del 2007. Yo les escribí a todos y a cada uno personalmente para decirles: soy el delegado de misiones, tal, nuevo, aquí estoy para servirle a usted y a su causa, ¿verdad? Bueno, y entonces me contestaba una superiora de una casa: esta monja que usted escribe se murió hace 10 años. Esta otra monja está en una residencia en Valladolid ya que ha perdido la razón. Este sacerdote... Con lo cual la base de datos era bastante pobre, bastante incorrecta. Gracias a Dios lo hemos ido corrigiendo. Entonces, desde los 17.000 misioneros que teníamos entonces en toda España, ahora tenemos alrededor de 6.000, ¿vale? Es verdad que han pasado muchos años y además eso, se han corregido, gracias a Dios. Y también había otro fallo, que había una religiosa que había nacido en Ciudad Rodrigo. De allí había pasado al noviciado, que lo tenían en Valladolid. En Valladolid se había ido a un colegio que tienen en Madrid. Y entonces el delegado de Ciudad Rodrigo, el de Valladolid y el de Madrid, teníamos la misma monja como misionera diocesana. Claro, entonces era una monja que valía por 3. Claro, y entonces era falso. Entonces también eso pasaba. Entonces ya gracias a Dios pusimos unas condiciones, ¿no?, para saber dónde quedaba inscrito cada uno, para que no se repitieran nombres. Gracias a Dios ahora mismo la base de datos es bastante, no es perfecta, pero es bastante, es la mejor que hay. No es perfecta, pero es la mejor que hay. Entonces, realmente ahora mismo, la presentación de la memoria se la ha entregado hoy al obispo, se la ha entregado hoy también al señor director diocesano. La memoria la presentamos ayer a los medios de comunicación. Actualmente España tiene 5.624 misioneros en activo. Es decir, 5.624 misioneros que están en territorios fuera de España, ¿vale? Luego hay otros 4.000 que tenemos en la base de datos que están en España y que muchos de ellos están aquí haciendo cargos, están ocupándose de cargos en sus propios institutos religiosos o en sus diócesis y tal, pero esperando también ser enviados, con lo cual no los hemos quitado, ¿eh? Entonces, esos son los datos. El 53% de los misioneros son misioneras, el 47% misioneros. Pero la edad media es 75 años, ¿eh? Esta es la realidad. Gracias a Dios siguen saliendo misioneros, siguen saliendo misioneros. Ahora me han invitado, no voy a poder ir a un matrimonio que se va de la diócesis de Alcalá de Henares, se va a República Dominicana, un matrimonio. Me han invitado pero ese día tengo el funeral de una prima que se ha muerto, entonces no puedo estar en 2 sitios. Bueno, pero pues, hay gente que se va, pero no llegan pero no son lo suficientes como para que la edad media baje demasiado, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad. De ellos hay 6 cardenales españoles, 6 cardenales españoles que son misioneros, 75, algunos de ellos ya jubilados, ¿vale? O sea que estos también, aquí están los jubilados, pero siguen en la misión, como el obispo de esta diócesis que está en Brasil. 75 obispos españoles en territorios de misión. 472 sacerdotes diocesanos. 3.018 religiosas.
1.300 sacerdotes religiosos y 658 laicos. Son las estadísticas. El país con más misioneros del mundo españoles es Perú. Y a mí alguna pregunta me dice, ¿por qué Perú? Pues no tengo ni idea. Yo qué sé, me he encontrado con el dato de que en Perú es donde más sacerdotes, más religiosas y más laicos españoles hay. ¿Por qué? No lo sé, debió ser así. Es que hay 524. Bueno, estos son los datos. Entonces, ¿ha bajado? Pues ha bajado el número, primero porque estaban mal hechos los números y segundo porque desgraciadamente, pues eso, también los misioneros tienen derecho a morirse y a regresar y a que sean cuidados. Entonces, está bajando el número, sí. Confiamos que podamos seguir enviando misioneros, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa, sí, se oye. Nos has hablado de alguna diócesis que es como Andalucía, con unos sacerdotes, con poquitos sacerdotes, ¿no? Yo creo que ese problema lo tenemos en todas las diócesis españolas al menos. Yo creo que eso también desalienta, digamos, ¿no? Porque yo creo que el cansancio, desaliento y bueno, eso muchas veces viene por ver que no hay relevo, ¿no? Es decir, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, este año pues yo creo que podremos enviar un seminarista al seminario mayor, al propedéutico, y otros 3 de Salamanca, que también hacía 6 años que no entraba ninguno, pero bueno, hacemos cada uno lo que vamos pudiendo, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos dijeras alguna cosa o alguna anécdota, ¿no? Porque a mí me parece que aquí, en el caso de Ciudad Rodrigo, hay arciprestazgos que lo llevan entre 2 sacerdotes, o 3, o 2 y uno mayor, ¿no? Pero yo creo que con el ardor que tú nos pides se podría llevar bien, ¿no? Yo diría que es más grave la cedía que podemos tener los sacerdotes que la falta de sacerdotes, ¿no? Y yo creo que una diócesis como Ciudad Rodrigo, con 12,5 de sacerdotes como tú los pintabas, lo podríamos llevar, ¿no? Pero con creatividad y con otra, es decir, que la presencia evidentemente no podría ser con la misma frecuencia, pero digamos, las comunidades sabrían que tenían un pastor que no llega al fin de semana ni al mes o al trimestre, pero que estaba pidiendo, y que los laicos pues hacen también su tarea, ¿no? Me refiero que, bueno, alentarnos en ese sentido, ¿no? Y luego además, pues eso, pues esta tarea la lleva otro más grande que nosotros y que gracias a Dios pues no la llevamos nosotros solos, ¿no? Bueno, me da mucha vergüenza hablar de estas cosas porque yo no soy nadie, ¿no? Y ustedes son sacerdotes, bastante ustedes con mucha más experiencia y mucha más entrega que yo, y yo en esto, pero yo voy a decir, yo cuando me iba a ordenar de diácono, hace ya muchos años, hace 37 años, me iba a ordenar de diácono, me pidieron en el seminario que llevara la partida de bautismo, como es lo normal. Y fui a mi parroquia, a la parroquia donde me bautizaron, que no voy a decir cuál es. Bueno, sí, da igual. Nuestra Señora de los Ángeles en 4 Caminos. Digo, no iba a decir para que no se identificara curas, pero ustedes van a identificar, es un cura que ya se ha muerto. Y entonces llego allí y digo, ay, quiero la partida de bautismo. Ah, pues muy bien. El cura me mira, ah, pues muy bien. Venga, ¿cómo te llamas? José María Calderón Castro. Ah, pues muy bien, aquí está. Sí, esta. Pues ya. Y entonces yo, como para hacerme un poco lo interesante, dije, ¿sí me voy a ordenar? Y mira y me dice, ¿tú lo has pensado bien? Y entonces digo, Dios mío, si todos los curas me hubieran tratado así, yo no hubiera sido cura. O sea, si yo un tío ¿qué entusiasmo me está transmitiendo? O sea, yo voy y le pongo con ilusión un chaval de 25 años, le digo, joder, si me voy a ordenar de esa... ¿Tú lo has pensado bien? Pues chico, me está usted desalentando, ¿qué quiere que le diga? Quiero decir,
Y yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de que si somos sacerdotes es gracias también al testimonio de otros sacerdotes que ha habido delante de nosotros y que nos han animado y nos han ayudado. Yo creo que no tenemos que perder el miedo a hablar de Jesucristo y a hablar a los jóvenes de la entrega, hablarlo de verdad. Y el Papa León XIV el otro día hablando a los colegios de religiosas y de religiosos, y él es agustino y ha estado en colegios, les decía, la primera tarea de un colegio católico no es una buena educación, es a enseñar a hablar, es a enseñar a rezar y a enamorarse del Señor. Y una vez que están enamorados también, ojalá le podáis dar también una alta calidad en la enseñanza. Y a veces perdemos ese sentido nosotros, ¿no? Tenemos que entusiasmarnos nosotros para entusiasmar, y entusiasmarnos con la oración, con la Eucaristía, y entusiasmarnos cuando lo vivimos. Es una entrega continua. La Madre Teresa de Calcuta han dicho que pertenezco a un movimiento que se llama el Movimiento Corpus Christi, que funda Madre Teresa de Calcuta para sacerdotes diocesanos que queremos vivir la espiritualidad de la Madre Teresa. Es un movimiento que no implica ningún tipo de esto. Yo soy diocesano, no tengo nada, somos poquísimos, pero muy contentos. Y la Madre Teresa decía a los sacerdotes: tú todos los días masticas a Cristo, ¿tú te dejas masticar por tus fieles? Cristo se deja comer por ti y tú entregas a tus fieles a Cristo. ¿Te entregas tú para que ellos también te mastiquen? ¿Te entregas de verdad? Bueno, pues esto no es entregarnos con la convicción de que el Señor espera de nosotros que seamos sal, que seamos luz de aquellos que tienen que ser luz y sal en medio del mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos desalentarnos y dejarnos llevar por el demonio. La tentación más gorda del demonio no es el pecado. La tentación más gorda del demonio es el desaliento, es el desánimo, es perder la esperanza. Del pecado yo me confieso y salgo para adelante. De la desesperanza y del desánimo no hay quien tire de mí, no hay quien me haga cambiar. Por lo tanto, tenemos que estar convencidos de que Dios cuenta con nosotros, que si yo estoy aquí no es porque a mí me apetezca. Yo les digo la verdad, yo soy director nacional de Obras Misionales Pontificias. Si a mí el año 2000, y ya llevaba 12 años de sacerdote, me dicen que iba a ocupar este puesto, me parto de risa solamente de pensarlo. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido a mí estar en esto. Si esto es porque me lo ha pedido la Iglesia. Pero porque me lo ha pedido la Iglesia, me entrego del todo. Es aquí donde tengo que jugarme los cuartos, ¿no? Donde tengo que poner. Lo haré muy mal, muchas veces meteré la pata. Y José María, aquí, director diocesano, habrá visto muchos errores en mí en estos años que llevamos compartiendo juntos y muchos fallos. Pero lo que no podrá decir nunca es que yo no he intentado vivir las cosas con entusiasmo y con ilusión y entregándome. ¿Por qué? Porque es aquí donde yo me estoy jugando la vida, ¿no? Entonces, yo creo que, señor obispo, que los curas tenemos una gran suerte. Es que tenemos el Señor nos ha elegido para ser testigos de su amor. Y por tanto tenemos que ser hombres y iba a decir mujeres, lo siento, hombres, ¿verdad? Sacerdotes enamorados de Cristo y que sepamos que, joder, que de nosotros dependen muchas cosas grandes. No somos mejores que los demás, ni tenemos más méritos que los demás, como ha dicho en la acción de gracias el sacerdote que cumplía 25 años, es verdad, ¿no? Pero el Señor ha querido confiar en nosotros, pues vivámoslo con entusiasmo, con ilusión, con alegría. ¡Joder! Que tenemos una gran suerte que otros no tienen, ¿no? Ya decía alguno político, ¿no? Decía, ojalá yo tuviera todos los domingos la gente que escucha a los curas, ¿verdad? Pues eso, ojalá, ¿no?